Suscríbete para más historias increíbles y dale me gusta a este video. Un descubrimiento que destruye vidas. Imagina descubrir que, durante 8 años, tu esposo se ha avergonzado de ti, que asiste solo a los eventos más exclusivos de Madrid, inventando excusas para la ausencia de su esposa. Y peor aún, que hay otra mujer a la que presenta a toda la alta sociedad como si fuera su nueva pareja. Hoy, te voy a contar la historia de Clara Ruiz, una mujer de un pequeño pueblo andaluz que desenterró la verdad más brutal sobre su matrimonio. Y lo que hizo con ese descubrimiento te dejará sin aliento. Esta es una historia de venganza, transformación y una confrontación pública que derribó reputaciones en la élite madrileña. La jaula de oro de una dama invisible. Clara Ruiz siempre supo que algo andaba mal, pero nunca pudo precisarlo. En una fría mañana de noviembre en Madrid, miraba por la ventana de su elegante ático en el barrio de Salamanca, observando a ejecutivos bien vestidos caminar hacia sus oficinas. Sentía el peso familiar de la soledad que había sido su compañera durante años. El ático era impecable, decorado con el mismo gusto discreto que Alejandro Torres, su marido, siempre exigía. Muebles de diseño italiano, tonos neutros, todo coordinado para reflejar el estatus de un ejecutivo exitoso. Pero Clara se sentía como una extraña en su propia casa, una huésped temporal en un hotel demasiado caro para ella. Alejandro, de 42 años, había salido temprano, como siempre. Era socio director de Torres & Asociados, una consultora que asesoraba a las corporaciones más grandes de España. Alto, con el cabello canoso perfectamente peinado y siempre impecable en sus trajes de sastre de la calle Serrano, Alejandro era el tipo de hombre que imponía respeto en cuanto entraba en una habitación. Clara, de 30, todo lo contrario. Originaria de un pueblo en el sur de España, se había mudado a Madrid a los 20 para estudiar filología. Allí conoció a Alejandro en una fiesta de graduación. Él ya estaba profesionalmente establecido. Ella era una joven soñadora, fascinada por la vida en la ciudad. Su noviazgo fue de cuento de hadas. Alejandro la cortejó con una sofisticación que nunca había experimentado. Cenas en restaurantes exclusivos, fines de semana en la Costa del Sol, regalos caros que la hacían sonrojar. Clara se sentía como Cenicienta, una chica sencilla, elevada a un mundo de lujo y refinamiento que siempre había parecido inalcanzable. Se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña pero elegante en una iglesia histórica de Madrid. Clara usó un vestido sencillo que compró con sus ahorros. Alejandro pagó la recepción en una lujosa finca para 50 invitados, todos de sus círculos sociales y profesionales. En los primeros años de su matrimonio, Clara aún tenía esperanzas de integrarse en el mundo de Alejandro. Estudió etiqueta, aprendió sobre vinos finos y trató de interesarse por el arte contemporáneo. Pero poco a poco, Alejandro comenzó a desanimarla de asistir a los eventos sociales. «Te aburrirías, cariño», le decía cada vez que recibían invitaciones a galas benéficas o cenas de negocios. «Son eventos muy formales, llenos de conversaciones de negocios de las que no sabes nada. Preferirás quedarte en casa con tus libros, ¿no?» Y Clara le creyó, o quiso creerle. Aceptaba las excusas porque la alternativa, que su propio marido se avergonzara de ella, era demasiado impensable como para enfrentarla. Clara se especializó en traducción técnica y literaria, trabajando como freelance para editoriales. Era un trabajo que podía hacer desde casa, sola, sin interrumpir el horario social de Alejandro.
Poco a poco, Clara se volvió invisible, incluso para sí misma. Esa mañana de noviembre, mientras ordenaba el estudio de Alejandro, Clara encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Un sobre dorado olvidado entre unos contratos de negocios. Era una invitación a la gala anual de la Fundación de Arte de Madrid, uno de los eventos más prestigiosos de la ciudad, celebrado en el suntuoso Museo Reina Sofía. La invitación tenía una fecha de hacía 3 semanas. Clara recordaba esa noche a la perfección. Alejandro había dicho que tenía una aburrida cena de negocios y había regresado a casa a las 3 de la madrugada. Con el corazón acelerado, Clara tomó su portátil y buscó el evento. Inmediatamente, docenas de fotos de la alta sociedad madrileña aparecieron. Fotos de parejas elegantes, mujeres deslumbrantes con vestidos de gala, hombres distinguidos. Y entonces lo vio. Alejandro, radiante con su impecable esmoquín, con el brazo alrededor de la cintura de una mujer que Clara nunca había visto. Una rubia espectacular, de unos 28 años, con un vestido rojo que costaba más que el sueldo anual de Clara. Era alta, esbelta, con el tipo de belleza pulida que solo el dinero puede comprar. El pie de foto la golpeó como un puñetazo en el estómago. El empresario Alejandro Torres y su acompañante, la modelo e influencer digital, Sofía Benítez, en la gala de la Fundación de Arte de Madrid. Clara hizo clic frenéticamente en más fotos. Alejandro y Sofía brindando con champán. Alejandro susurrándole algo al oído mientras ella se reía. Alejandro presentándola con evidente orgullo a otras parejas de su círculo social. Las manos de Clara temblaban mientras abría el Instagram de Sofía Benítez. El perfil, con miles de seguidores, era un escaparate de lujo obsceno. Fotos en yates en Ibiza, viajes a las Islas Canarias, bolsos de Chanel, coches deportivos, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. En varias fotos recientes, Clara reconoció detalles que la destrozaron. El reloj Rolex que Alejandro dijo que un cliente le había regalado. El collar de perlas que apareció misteriosamente en su joyero hace 6 meses, cuando Alejandro dijo que era un regalo sorpresa de aniversario. Las flores exóticas que llegaron a su casa por error de la floristería. Todo lo estaba comprando para Sofía con el dinero que debería haber sido de ellos. Clara continuó su investigación con la obsesión de alguien que necesita saber la magnitud de su propia humillación. Descubrió que Alejandro y Sofía frecuentaban juntos los restaurantes más exclusivos de Madrid. Encontró fotos de ellos en eventos que ocurrieron mientras Alejandro supuestamente estaba en viajes de negocios. Un fin de semana en la Sierra de Gredos, otro en la Costa del Sol. El peor descubrimiento llegó cuando Clara encontró una entrevista con Sofía en una revista de moda, publicada 2 meses antes. En el artículo, Sofía hablaba de forma vaga, pero reveladora sobre su vida. Cuando le preguntaron sobre el matrimonio, Sofía respondió: Alejandro y yo estamos muy felices. Él está en proceso de divorcio desde hace casi 1 año, pero es un hombre muy leal, que se preocupa por su ex esposa y quiere hacer las cosas bien para no lastimarla. Clara leyó esas palabras, sintiendo que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Alejandro le había dicho a Sofía que estaban separados. Durante más de 1 año, mientras dormía en la misma cama que Clara, la besaba cada mañana antes de ir al trabajo y le hacía el amor los fines de semana. Él estaba construyendo una vida paralela completa. No era solo una aventura, era una relación seria, pública, reconocida, al menos para todos menos para Clara.
Corrió al baño y vomitó. Luego se sentó en el suelo frío, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente se levantó y se miró al espejo, vio a una mujer que no reconocía. Tenía los ojos hinchados, el rostro manchado y la expresión de alguien que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira. ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de Clara? Comparte tu opinión en los comentarios. Alejandro llegó a casa a las 7 de la tarde, como siempre. Besó la mejilla de Clara de forma distraída, como siempre. Preguntó qué había para cenar, como siempre. Era como si nada hubiera cambiado, como si el mundo de Clara no se hubiera desmoronado. Durante la cena, Clara lo observó como si lo viera por primera vez. La forma calculada en que hablaba de su día, omitiendo cuidadosamente cualquier detalle que pudiera conectarlo con Sofía. La forma en que evitaba su mirada. La forma en que su teléfono vibraba constantemente con mensajes que revisaba discretamente, siempre con una pequeña sonrisa en los labios. Después de cenar, Alejandro dijo que necesitaba revisar unos contratos en su estudio y cerró la puerta. Clara sabía que estaba hablando con Sofía. Esa noche, acostada al lado del hombre que la había estado engañando, Clara tomó una decisión que lo cambiaría todo. No confrontaría a Alejandro de inmediato. Primero, desenterraría toda la verdad. Y después, haría que Alejandro pagara por cada humillación, por cada mentira, por cada momento en que la hizo sentir inadecuada, mientras él construía una vida de cuento de hadas con otra mujer. La venganza de Clara. Los días siguientes fueron un descenso al infierno del descubrimiento progresivo. Clara se convirtió en una detective de su propia vida, y cada nueva evidencia era como una puñalada más profunda a su ya destrozada autoestima. Empezó revisando los extractos bancarios que compartían, a los que siempre había tenido acceso, pero que nunca había usado porque confiaba ciegamente en él. Lo que encontró le revolvió el estómago. En los últimos 18 meses, Alejandro había gastado casi 80.000 euros en entretenimiento de clientes y viajes de negocios. Pero Clara pudo rastrear muchas de estas transacciones. Cenas para 2 personas, compras en la calle Serrano en Prada y Gucci, fines de semana en hoteles de lujo, siempre reservados para una pareja. Incluso había una transacción de 15.000 euros en una joyería de alta gama. En la misma fecha, Sofía había publicado una foto de una pulsera de diamantes con el título «Regalo especial de alguien especial». Pero los descubrimientos financieros eran solo el comienzo. Clara encontró un historial de búsqueda en el iPad que compartían. Búsquedas como hoteles románticos en la Sierra de Gredos, joyas para una mujer de 28 años, cómo terminar un matrimonio sin perder dinero. La última búsqueda era de solo 2 meses antes. Alejandro no solo la estaba engañando, estaba planeando dejarla. Una tarde, cuando Alejandro dijo que tenía una reunión de todo el día, Clara decidió seguirlo. Tomó un taxi hasta su oficina. Alejandro salió a las 2 de la tarde, no en coche, sino a pie, caminando hacia el centro. Clara lo siguió, manteniendo la distancia. Alejandro entró en un clásico café y Sofía ya lo estaba esperando. Clara se escondió detrás de una columna y observó una escena que la destrozó por completo. Alejandro y Sofía se saludaron con un beso apasionado. Se sentaron en una mesa reservada, claramente habituales. Clara podía verlos hablando animadamente. Alejandro se reía de una manera que ella no lo había escuchado reír en años. Sus ojos brillaban cuando miraba a Sofía. Le sostuvo la mano sobre la mesa, jugueteando con sus dedos, tratándola con una ternura que Clara
Había olvidado que existía. En un momento, Alejandro sacó una pequeña caja de una joyería de lujo de su bolsillo y se la entregó a Sofía. Ella la abrió con una mirada de éxtasis genuino y se puso lo que parecía un anillo en el dedo anular de su mano derecha. No era un anillo de compromiso. Después de todo, Alejandro todavía estaba casado, pero claramente era una promesa de futuro. Clara observó durante casi 2 horas. Vio cómo Alejandro trataba a Sofía como una reina, cómo se deleitaba con cada palabra de ella, cómo la miraba con una adoración que nunca le había mostrado a Clara. Era obvio que estaba profundamente enamorado, y eso, de alguna manera, dolió más que la traición misma. Clara podría haber lidiado con una aventura sexual sin alma, pero Alejandro se había enamorado de otra mujer y había construido con ella el tipo de relación que Clara siempre había soñado tener con él. En el taxi de regreso a casa, Clara lloró en silencio, mirando las calles de Madrid pasar por la ventana. La ciudad que una vez había sido sinónimo de sus sueños, ahora parecía un cementerio de ilusiones perdidas. Esa noche, Alejandro llegó a casa a las 7:30, media hora más tarde de lo habitual. Dijo que la reunión se había prolongado y que estaba exhausto. Cenaron en silencio, como se había vuelto su costumbre. Clara lo observó discretamente y notó las señales que siempre había ignorado. La forma en que revisaba su teléfono, siempre girando la pantalla hacia abajo cuando alguien le enviaba un mensaje. La forma en que se duchaba inmediatamente para relajarse del día de trabajo. La forma en que su ropa a veces olía a perfume de mujer, lo que él explicaba como perfume de clientas o compañeras de trabajo. Después de la cena, Alejandro dijo que necesitaba trabajar hasta tarde. Clara fue a la habitación y fingió estar dormida. Alrededor de las 11 de la noche, escuchó a Alejandro hablando en voz baja por teléfono en su estudio. Salió de la cama en silencio y se acercó a la puerta. «Oh, no. Sabes que no es así», susurraba Alejandro. «Es complicado. Clara, ella es frágil. Si le pido el divorcio ahora podría tener un colapso. No la conoces. Depende completamente de mí». Hubo una pausa. «Claro que quiero estar contigo oficialmente. Eres la mujer de mi vida. Pero necesito hacer esto de la manera correcta. Gradualmente. Ella necesita acostumbrarse a la idea». Otra pausa. «Sé que también es difícil para ti, pero, cariño, mereces más que tener que esconderme. Pero piensa en lo que hemos logrado juntos en este tiempo. Tu carrera ha despegado. Y cuando estemos oficialmente juntos, me aseguraré de que toda la sociedad de Madrid sepa que eres mi mujer». Clara se apoyó contra la pared del pasillo, con las piernas temblando. Alejandro no solo planeaba dejarla, estaba elaborando una estrategia para hacerlo de una manera que minimizara cualquier daño a su reputación social o profesional. «La próxima semana es el evento de la Fundación Prada», continuó Alejandro. «Te llevaré como siempre. Y quién sabe, podría ser una buena oportunidad para empezar a hablar más abiertamente sobre nuestro futuro juntos». Clara regresó a la habitación con el corazón roto. Se acostó en la cama que compartía con un hombre que la veía como un obstáculo para su felicidad. Una carga de la que necesitaba deshacerse con cuidado para no dañar su imagen. Por primera vez desde que descubrió la traición, Clara sintió algo más que dolor. Sintió rabia, una ira fría y calculada que comenzó a arder en su pecho como un fuego lento pero constante. Alejandro pensaba que ella era demasiado frágil para manejar la verdad. Pensaba que era demasiado dependiente para sobrevivir sin él. Pensaba que podía manipular la situación,
para salir como el bueno de la película, que se preocupó por una esposa problemática hasta que encontró una solución adecuada. Clara sonrió en la oscuridad. Alejandro estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba acerca de la mujer con la que se había casado. La gran transformación. Clara se despertó a la mañana siguiente con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez desde el descubrimiento, no lloró, no sintió el peso familiar de la depresión. En cambio, sintió algo mucho más poderoso: determinación. Mientras Alejandro se duchaba, tarareando, probablemente planeando otro encuentro con Sofía, Clara hizo un plan. No lo confrontaría de inmediato. Eso le daría el control de la situación, permitiéndole manipular la narrativa a su favor. En cambio, Clara haría algo que Alejandro nunca esperaría. Se transformaría en la mujer que él siempre había dicho que no era lo suficientemente sofisticada como para ser. Comenzó investigando todos los eventos sociales a los que Alejandro había asistido sin ella en los últimos 2 años. Descubrió un patrón impresionante: galas benéficas, inauguraciones de exposiciones, cenas de negocios, fiestas de lanzamiento de productos de lujo. Todos los eventos donde la presencia de una esposa elegante no solo era esperada, sino esencial para mantener el estatus social. Alejandro había llevado a Sofía a cada uno de estos eventos, presentándola a veces como una amiga o una colega. Pero Clara sabía, por los comentarios que encontró en las redes sociales, que todos en su círculo sabían exactamente cuál era la naturaleza de su relación. El descubrimiento más impactante llegó cuando Clara accedió al WhatsApp de Alejandro a través del iPad que compartían. Las conversaciones con Sofía revelaron no solo la magnitud de la traición, sino también la crueldad con la que Alejandro hablaba de Clara. Se está poniendo suspicaz. Alejandro había escrito a Sofía hace 3 semanas. Preguntó por qué nunca la llevo a los eventos de la empresa. ¿Y qué le dijiste? Sofía había respondido: la verdad, que no sabría comportarse, que se perdería entre gente sofisticada, que es mejor para todos si se queda en casa haciendo sus pequeñas traducciones. Pobre. Debe ser horrible estar casada con alguien que se avergüenza de ti. No es vergüenza, mi amor, es realismo. Clara viene de una familia muy sencilla. Nunca aprendió los códigos sociales necesarios para nuestro mundo. Es como llevar a alguien que solo conoce el vino de mesa barato a una cata de un vintage de 1985. Clara leyó estos mensajes, sintiendo una mezcla de dolor e indignación que la sorprendió por su intensidad. Alejandro no solo la engañaba, la despreciaba. Despreciaba sus orígenes, su sencillez, su autenticidad. Pero había más. A veces pienso en lo diferente que sería si te hubiera conocido primero. Alejandro había escrito a Sofía. Tú entiendes mi mundo de una manera que Clara nunca lo hará. Cuando estamos juntos en eventos, me siento orgulloso. La gente me felicita, admira mi buen gusto. Con Clara, siempre siento que le estoy haciendo un favor. ¿Cuándo la vas a dejar oficialmente?, preguntó Sofía. Estoy esperando el momento adecuado. Clara no tiene muchos recursos propios. Si pido el divorcio ahora, podría causar problemas, contratar abogados caros, intentar dañarme profesionalmente. Es mejor preparar el terreno lentamente. ¿Qué tipo de preparación? Hacer que ella misma se dé cuenta de que ya no funcionamos. Que tome la iniciativa de terminarlo. De esa manera, yo soy el tipo que intentó salvar su matrimonio, y tú la mujer que me ayudó a superar una separación difícil. La frialdad calculada de Alejandro era impresionante. Había planeado cada detalle de la destrucción de su matrimonio para preservar su reputación y maximizar sus oportunidades con Sofía. Clara imprimió estas conversaciones y las guardó. Luego,
comenzó la segunda fase de su plan: la transformación. Su primera parada fue en la calle Serrano, la más elegante de Madrid. Entró en una boutique de Chanel y pidió hablar con el comprador personal más experimentado. «Necesito una transformación completa», dijo Clara a Marina, una mujer elegante de unos 50 años que evaluó a Clara con ojos profesionales. «¿Qué tipo de transformación, señora?» «Quiero ser irreconocible. Quiero convertirme en el tipo de mujer que impone cuando entra en una habitación». Marina sonrió. «¿Puedo preguntar cuál es la ocasión?» «Venganza», respondió Clara sin dudar. Pasaron 3 horas en la boutique. Clara compró 2 vestidos de cóctel, un vestido de gala que costaba más que 6 meses de sus ingresos como traductora, zapatos de Manolo Blahnik, bolsos y accesorios. Gastó 25.000 euros de su cuenta conjunta, dinero cuya existencia Alejandro pensaba que ella ni siquiera conocía. Luego, fue al mejor salón de belleza de Madrid. Pidió un cambio de look completo. «Corta todo el largo», le dijo al peluquero. «Quiero un bob corto, moderno, poderoso, y quiero mechas. Quiero parecer una mujer que no acepta excusas». El peluquero, un hombre teatral llamado Francesco, se mostró entusiasmado con el proyecto. «Oh, querida, tienes una estructura ósea increíble. Con el corte correcto, serás devastadora». 5 horas después, Clara se miró al espejo y no reconoció a la mujer que vio. El cabello corto enmarcaba su rostro, resaltando sus ojos verdes y pómulos. Las mechas le daban un brillo sofisticado que nunca había tenido. Pero la transformación más importante fue interna. Por primera vez en años, Clara se sintió hermosa, poderosa y digna. Regresó a casa con varias bolsas de la compra. Alejandro aún no había llegado. Probablemente estaba con Sofía. Clara escondió todas las compras en el armario de invitados y volvió a su investigación. Descubrió que la próxima semana era la gala de invierno de la Fundación de Arte de Madrid, uno de los eventos más importantes de la temporada social. Según el historial de Alejandro, era seguro que llevaría a Sofía. Clara investigó el evento y descubrió que era posible comprar entradas individuales por 500 euros. Sin dudarlo, compró una entrada con su tarjeta de crédito personal. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa a las 10:30, con el familiar aroma a perfume de mujer en su ropa, Clara estaba en la cocina, haciendo té, aparentemente la misma mujer sumisa de siempre. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó Alejandro, besándola distraídamente en la frente. «Tranquilo», respondió Clara. «Trabajé en algunas traducciones. ¿Y tú? ¿Cómo fue la reunión de todo el día?». Alejandro no notó la ironía en su voz. «Agotadora. Los clientes alemanes siempre son tan exigentes». Clara sonrió internamente. En el Instagram de Sofía, publicado hacía 3 horas, había una foto de una copa de champán, con el pie de foto, celebrando nuevos proyectos con mi amor. La ubicación mostraba el Hotel Palace en Madrid. «Alejandro», dijo Clara con la voz más inocente que pudo, «¿puedo hacerte una pregunta?». «Claro. ¿Por qué nunca me llevas a los eventos de tu empresa? Me gustaría conocer a tus colegas, entender mejor tu trabajo». Alejandro se sintió visiblemente incómodo. «Clara, ya hemos hablado de esto. Son eventos muy formales. Te sentirías fuera de lugar». «Pero ¿y si no? ¿Y si quisiera intentarlo?». «Clara», Alejandro suspiró con impaciencia. «Mira, seré honesto contigo. Estos eventos son para hacer contactos, para impresionar a los clientes, para mantener relaciones profesionales. La gente allí habla de arte contemporáneo, política internacional, negocios complejos. ¿Entenderías de qué están hablando?». Cada palabra era una humillación deliberada, pero Clara mantuvo una expresión neutral.
¿Crees que soy demasiado estúpida para seguir una conversación sobre arte o política? No es una cuestión de inteligencia, Clara. Es una cuestión de ambiente. No fuiste criada en ese mundo. Es como llevar a alguien que nunca ha escuchado ópera a La Scala. La persona puede ser muy inteligente, pero se sentirá perdida. Clara asintió como si entendiera y estuviera de acuerdo. Tienes razón, dijo suavemente. Realmente no sabría cómo comportarme en esos ambientes sofisticados. Alejandro pareció aliviado de que ella hubiera aceptado la explicación tan fácilmente. Exacto. Y no hay nada de malo en eso, mi amor. Cada uno tiene su lugar en el mundo. El tuyo es aquí, cuidando de nuestra casa, haciendo tu trabajo de traducción. Eso es lo que se te da bien. Esa noche, Clara se acostó al lado de Alejandro, sonriendo en la oscuridad. En una semana en la gala de la Fundación de Arte de Madrid, Alejandro descubriría cuán equivocado estaba acerca de la mujer con la que se había casado. Y Sofía descubriría lo que sucede cuando intentas robarle un marido a una mujer que finalmente ha decidido defenderse. Preparación para la batalla final. Clara se despertó el lunes siguiente con la determinación de una general que se prepara para la batalla final. Tenía exactamente 6 días para transformarse por completo, y cada hora sería utilizada estratégicamente. Su primera parada fue una prestigiosa escuela de negocios de Madrid, donde se inscribió en un curso intensivo sobre protocolo y etiqueta social. El curso, que normalmente duraba un mes, se condensaría en 5 días para un grupo selecto de ejecutivos que necesitaban aprender rápidamente los matices del comportamiento de la élite. «Sí, señora Torres», dijo la profesora, la condesa Isabela, una mujer de unos 60 años, con un porte aristocrático y ojos penetrantes. «Seré directa. Usted tiene 5 días para aprender lo que la gente de la alta sociedad aprende durante toda su vida. No habrá tiempo para sutilezas o amabilidades. Vayamos al grano». Clara absorbió cada información como una esponja. Aprendió sobre la jerarquía social de Madrid, cómo identificar a las personas importantes por la forma en que se vestían y se comportaban, y los temas de conversación apropiados para cada tipo de evento. Aprendió sobre vino, no solo los nombres, sino las historias detrás de las etiquetas, las regiones de producción, las cosechas importantes. La diferencia entre alguien que pertenece a la alta sociedad y alguien que la finge, explicó la condesa, no está en lo que sabes, sino en cómo reaccionas a lo que no sabes. Una persona verdaderamente educada nunca intenta impresionar con conocimientos que no posee. Hacen preguntas inteligentes y escuchan con genuino interés. Clara practicó conversaciones sobre arte contemporáneo, política internacional y economía global. Aprendió la diferencia entre confianza y arrogancia, entre elegancia y ostentación. Paralelamente al curso, Clara fue diariamente al gimnasio más exclusivo de Madrid, donde contrató a un entrenador personal que trabajaba con modelos y actrices. «Señora», dijo Marco, el entrenador, «tiene una estructura corporal increíble. Con el trabajo correcto, en una semana, tendrá la postura de una modelo internacional. Tendrá la postura de...». Trabajaron intensamente en su postura, caminar y gestos. Clara aprendió a entrar en una habitación como si fuera suya, a saludar a personas importantes sin parecer intimidada, y a sonreír de una manera que mostraba confianza sin parecer arrogante. El cuarto día de su preparación, Clara hizo algo de lo que nunca se creyó capaz. Contrató a un investigador privado.
Quería estar absolutamente segura de cada detalle de la doble vida de Alejandro antes de la confrontación final. El investigador, un ex policía llamado Roberto Ferrer, entregó un informe que superó incluso las peores expectativas de Clara. Alejandro no solo la había estado engañando con Sofía durante 18 meses, había creado una vida completamente paralela. Tenía un apartamento alquilado donde pasaba las noches que decía que trabajaba hasta tarde. Tenía una cuenta bancaria separada donde depositaba parte de sus bonos anuales. Incluso había contratado a un abogado de divorcios 3 meses antes. Pero la información más devastadora estaba en las últimas páginas del informe. Alejandro había prometido casarse con Sofía en junio del año siguiente. Ya había reservado una iglesia y un hotel de 5 estrellas para su luna de miel. Estaba planeando pedirle el divorcio a Clara justo después de las vacaciones, alegando diferencias irreconciliables y que habían crecido en direcciones diferentes. El abogado ya había desarrollado una estrategia para minimizar la división de bienes, explotando el hecho de que Clara no había contribuido significativamente a la riqueza de la pareja. Clara se rió amargamente mientras leía esta información. Alejandro realmente pensaba que ella era una tonta indefensa que aceptaría cualquier migaja que él le ofreciera. El día antes de la gala, Clara hizo sus preparativos finales. Visitó una joyería de alta gama, no para comprar, sino para aprender. Habló con el gerente sobre las piezas más exclusivas de la colección. Aprendió sobre la historia de la marca, los materiales utilizados y los diseñadores más importantes. «Tiene un gusto refinado», comentó el gerente, cuando Clara demostró conocimientos sobre una colección limitada de diamantes raros. «¿Trabaja en el campo de la joyería?» «No», respondió Clara con una sonrisa enigmática. «Solo soy una mujer que está aprendiendo a valorar las cosas hermosas». Esa noche, en vísperas de la gala, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba visiblemente nervioso, revisando su teléfono constantemente. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Clara con preocupación fingida. «Sí, es solo... Mañana hay un evento importante de la empresa. Podría llegar tarde». «¿Qué tipo de evento?». Alejandro dudó un momento. «Una gala benéfica, muy formal, muy aburrida. Lo odiarías». Clara asintió comprensivamente. «Claro, espero que todo salga bien». Esa noche, Clara tomó un largo baño y se miró al espejo por última vez, como la vieja Clara. La mujer que se reflejaba ya era completamente diferente de la que había descubierto la traición una semana antes. El corte de pelo moderno, la postura recta, la mirada decidida. Pero lo más importante, la confianza que irradiaba desde dentro. En la mañana de la gala, Alejandro se fue temprano, diciendo que tenía reuniones todo el día antes del evento. Clara sabía que se estaba preparando con Sofía, ayudándola a vestirse, comprando flores, tal vez incluso una pieza de joyería especial para la ocasión. Clara pasó su día en un spa exclusivo, un masaje relajante, un facial, una manicura y pedicura perfectas. A las 5 de la tarde, fue a su salón de belleza para el peinado final y el maquillaje profesional. «Madonna mía», dijo Francesco, el peluquero. «Estás irreconocible. Pareces una actriz internacional». La maquilladora, una mujer francesa llamada Céline, que trabajaba con celebridades, creó un look sofisticado pero natural. Piel luminosa, ojos elegantes y labios rojos clásicos que complementaban perfectamente el vestido que Clara usaría. A las 7 de la tarde, Clara estaba lista. El vestido negro de Armani se ajustaba a su cuerpo ahora tonificado a la perfección. Los zapatos de Manolo Blahnik le daban altura y elegancia.
El bolso de Bottega Veneta era un toque final de sofisticación discreta. Pero el accesorio más importante que llevaba Clara era invisible. Su nueva confianza en sí misma. En el taxi de camino a la Fundación de Arte de Madrid, Clara repasó mentalmente toda la información que había absorbido la semana pasada. Sabía que Alejandro estaría allí con Sofía. Sabía que sería una confrontación pública. Sabía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de esa noche. Pero por primera vez en 8 años de matrimonio, Clara no tenía miedo. Estaba lista para mostrarle a Alejandro, a Sofía y a toda la alta sociedad de Madrid quién era realmente Clara Ruiz. El taxi se detuvo frente al futurista edificio de la Fundación. Clara salió del coche con la gracia de una princesa y caminó hacia la entrada, donde los fotógrafos documentaban la llegada de los invitados. Cuando Clara apareció en la cima de las escaleras, hubo un momento de silencio notable. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron y las cámaras hicieron clic. Clara sonrió ligeramente y descendió las escaleras con la confianza de alguien que siempre había pertenecido a ese mundo. Alejandro aún no la había visto. Ella lo localizó al otro lado del salón principal, elegante en su esmoquín, riéndose de algo que Sofía había dicho. Sofía estaba deslumbrante en un vestido dorado que probablemente costaba más que un coche. Pero Clara notó algo que su entrenamiento intensivo le había enseñado a ver. Sofía se estaba esforzando demasiado. Las joyas eran excesivas para la ocasión, el maquillaje era un poco demasiado pesado y el vestido era demasiado llamativo para un evento cultural. Sofía era hermosa y elegante, pero había un toque de dinero nuevo en su presentación que las personas verdaderamente sofisticadas notarían de inmediato. Clara, por otro lado, había aprendido la regla de oro de la elegancia. Menos es más. Se dirigió al bar y pidió un Negroni. No porque le gustara particularmente, sino porque había aprendido que era la bebida preferida de la élite de Madrid. Mientras esperaba, felicitó al camarero en un español perfecto y comentó sobre la arquitectura del edificio. Fue en ese momento cuando sintió una mirada fija en ella. Se giró y vio a Alejandro, parado a unos metros de distancia, con una expresión de absoluto shock. Por un momento, Clara pensó que no la había reconocido. Cuando finalmente lo hizo, la expresión cambió de confusión a incredulidad total. Clara sonrió con serenidad, tomó su bebida y caminó hacia el marido que había pasado meses planeando dejarla. La guerra estaba a punto de comenzar. La confrontación final. Alejandro estaba completamente paralizado mientras Clara se acercaba. Sus ojos escanearon el look transformado de su esposa, como si estuviera viendo un fantasma. El esmoquín, que siempre lo había hecho parecer tan imponente de repente, parecía ordinario, al lado de la elegancia devastadora que Clara irradiaba. «Buenas noches, Alejandro», dijo Clara, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su voz era tranquila y controlada, con un tono sofisticado que él nunca había escuchado. «Clara, ¿qué haces aquí?», tartamudeó Alejandro, mirando nerviosamente hacia un lado donde Sofía hablaba con un grupo de mujeres cerca del arte. «Lo mismo que tú, me imagino». Apreciando el arte contemporáneo, conociendo gente interesante, participando en la vida cultural de Madrid. Clara tomó un sorbo de su Negroni, manteniendo el contacto visual directo. «¿O hay algún problema con mi presencia aquí?». Alejandro trató de recomponerse, pero estaba visiblemente conmocionado. «No, claro que no. Es solo que nunca mostraste interés en este tipo de eventos».
¡Qué interesante! Clara inclinó la cabeza ligeramente. ¿Nunca mostré interés? ¿O nunca me diste la oportunidad de mostrarlo? Antes de que Alejandro pudiera responder, Clara fue interrumpida por una voz femenina a sus espaldas. Alejandro. Amor, ¿quién es tu amiga? Sofía se había acercado y ahora estaba al lado de Alejandro, envolviendo su brazo alrededor del de él con posesividad. Era aún más hermosa en persona que en las fotos, pero Clara notó de inmediato lo que su entrenamiento intensivo le había enseñado a ver. Sofía era espectacular, pero había algo artificial en su belleza. Los labios demasiado rellenos, los pechos claramente mejorados, el bronceado falso que no coincidía con el invierno de Madrid. Sofía, esta es Clara, dijo Alejandro, tragando saliva. Clara. Sofía extendió su mano con una sonrisa condescendiente. Encantada de conocerte. ¿Trabajas en las artes? Clara le dio la mano firmemente, manteniendo su sonrisa elegante. Soy traductora literaria. Y tú, Sofía, debes ser la modelo que ha estado saliendo con mi marido durante los últimos 18 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se puso tan pálido como un fantasma. Sofía retiró su mano como si le hubiera dado una descarga eléctrica, y algunas personas cercanas dejaron de hablar para prestar atención. ¿Tu marido? Sofía miró de Clara a Alejandro con una confusión creciente. Alejandro, me dijiste que estabas divorciado hace 2 años. ¿Divorciado? Clara se rió suavemente. Qué curioso. Alejandro, ¿cuándo ocurrió exactamente este divorcio? Debe haber sido mientras yo dormía, porque todavía estábamos casados cuando saliste de casa esta mañana. Alejandro intentó intervenir desesperadamente. Clara, por favor, hablemos en privado. ¿Por qué? Clara levantó la voz lo suficiente para atraer aún más atención. Durante 18 meses hablaste en privado con Sofía sobre nuestro matrimonio. Le dijiste que estábamos divorciados, gastaste nuestro dinero para mantenerla y la llevaste a los eventos donde dijiste que yo estaría fuera de lugar. Creo que ya hemos tenido suficientes conversaciones privadas, ¿no crees? Ahora, un círculo notable de personas prestaba atención a la conversación. Clara reconoció algunas caras de las fotos sociales que había estudiado. Importantes empresarios, artistas y periodistas. Sofía estaba visiblemente confundida e irritada. Alejandro, ¿de qué está hablando? Me dijiste que tu ex esposa era una mujer sencilla que vivía en el campo y que ya no tenían contacto. ¿Ex esposa? Clara fingió sorpresa. Alejandro, ¿le dijiste a tu amante que soy tu ex esposa? Qué interesante, considerando que anoche dormiste en nuestra cama, en nuestra casa, después de besarme y decirme, buenas noches, mi amor. Alejandro estaba visiblemente sudando. Clara, estás montando un espectáculo. ¿Yo montando un espectáculo? Clara se rió con genuina amargura. Alejandro, durante 8 años me hiciste creer que no era lo suficientemente sofisticada para aparecer en público contigo. Que era demasiado simple, demasiado rural, demasiado inadecuada para tu círculo social. Hizo una pausa dramática, mirando a la audiencia que se había formado. ¿Sabes lo que descubrí esta semana? El problema nunca fue que yo no fuera lo suficientemente sofisticada. El problema fue que tú necesitabas una mujer disminuida para sentirte superior. Sofía comenzaba a entender la situación, y su expresión cambió de confusión a furia. Alejandro, ¿estás casado? ¿Me hiciste la amante de un hombre casado durante 1 año y medio? Sofía, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Sofía estaba perdiendo su compostura elegante. ¿Que me has estado mintiendo desde el primer día? ¿Que me has hecho parecer una idiota en cada evento donde me presentaste como tu novia? Clara observó la escena con creciente satisfacción. Sofía estaba haciendo exactamente lo que ella esperaba.
perder el control emocional en público, revelando su verdadera naturaleza debajo del barniz de sofisticación. En realidad, Sofía, intervino Clara con voz suave, nunca pareciste una idiota. Pareciste exactamente lo que eres. Una mujer que acepta ser mantenida por un hombre casado a cambio de bolsos de diseñador y viajes caros. El insulto fue pronunciado con tanta elegancia que a Sofía le tomó unos segundos procesarlo por completo. Cuando lo entendió, su reacción fue explosiva. ¿Quién te crees que eres para insultarme? Alejandro me contó todo sobre ti, una mujer fracasada que nunca logró nada en la vida, además de traducir pequeños textos insignificantes. ¿Pequeños textos insignificantes? Clara sonrió con genuina superioridad. Sofía, querida, mientras tú publicabas fotos en bikini en Instagram, yo estaba traduciendo a Virginia Woolf y Gabriel García Márquez para una editorial importante. Mientras dependías del dinero de mi marido para mantener tu estilo de vida, yo estaba construyendo una carrera respetada en el campo cultural. Clara hizo una pausa, mirando a Sofía de arriba a abajo con elegante desdén. ¿Sabes la diferencia fundamental entre nosotras? Tú eres un accesorio, hermosa, decorativa, pero fácilmente reemplazable. Yo soy la protagonista de mi propia historia. Sofía intentó responder, pero Clara no había terminado. Alejandro se volvió hacia su marido, que estaba claramente en shock. Le dijiste a Sofía que yo era inadecuada para eventos como este, que no sabría cómo comportarme en sociedad, que no entendería las conversaciones sobre arte, política o cultura. Clara gesticuló elegantemente. Bueno, aquí estoy en el mismo evento que tú, hablando de arte contemporáneo con personas que consideras importantes, vistiendo Armani, bebiendo un Negroni, comportándome exactamente como cualquier otra mujer sofisticada aquí. Se acercó a Alejandro, bajando la voz, pero manteniéndola audible para todos los que la rodeaban. ¿Sabes lo que esto prueba? Que siempre fui capaz de pertenecer a este mundo. Tú eres el que necesitaba mantenerme pequeña para sentirte grande. Tú eres el que necesitaba una esposa disminuida para justificar tu necesidad de una amante que inflara tu ego. Alejandro intentó una última vez. Clara, ¿no entiendes? Entiendo perfectamente. Clara lo interrumpió. Eres un cobarde, un hombre que no tiene el valor de asumir sus elecciones, que miente a dos mujeres simultáneamente, que construye su autoestima sobre la humillación de otras personas. Se volvió hacia Sofía, que visiblemente trataba de controlar las lágrimas de rabia y humillación. Y tú, querida, eres exactamente el tipo de mujer que acepta las migajas de un hombre porque no crees que mereces el plato principal. Te contentaste con ser una opción, con ser presentada con medias verdades, con ser mantenida como una muñeca cara. Clara se bebió su Negroni y colocó el vaso vacío en una bandeja que pasaba. Ahora, si me disculpas, voy a seguir disfrutando de esta magnífica velada. Después de todo, este es exactamente el tipo de evento que Alejandro siempre dijo que yo no sabría apreciar. Clara se alejó con la elegancia de una reina, dejando atrás a un Alejandro completamente destrozado y a una Sofía llorosa. Durante el resto de la noche, Clara fue el centro de atención. Habló con diplomáticos sobre literatura, con críticos de arte sobre la influencia de la arquitectura moderna y con empresarios sobre oportunidades culturales. Recibió 5 invitaciones a futuros eventos, 3 ofertas de trabajo y 2 tarjetas de presentación de hombres elegantes interesados en conocerla mejor. Alejandro y Sofía abandonaron el evento por separado, ambos pública e irreversiblemente humillados. Un final con valor propio. 3 semanas después, Alejandro se presentó en el ático, suplicando hablar. Clara lo recibió con la misma elegancia que había mostrado en la gala.
Tenías razón en todo, admitió, con los ojos enrojecidos por no dormir durante días. Soy un cobarde. Destruí lo mejor de mi vida por inseguridad y arrogancia. Sofía me dejó, continuó Alejandro. Dijo que la humillé públicamente, que nunca podría volver a mostrar su rostro en sociedad después de lo que pasó. Y tenía razón. Alejandro, dijo Clara suavemente, me enseñaste una valiosa lección sobre mi propio valor. Gracias por eso. Clara, ¿podemos intentarlo de nuevo? He cambiado, yo... No. La respuesta fue firme, pero no cruel. No has cambiado, Alejandro. Simplemente has descubierto las consecuencias de tus elecciones. Y yo descubrí que puedo ser feliz sin ti. De hecho, soy más feliz sin ti. 6 meses después, Clara vivía en un moderno loft en el barrio de Malasaña, con una próspera carrera como traductora cultural y su propio libro a punto de ser publicado. Alejandro intentó reconstruir su reputación, pero la humillación pública en la gala lo había marcado permanentemente en los círculos elegantes de Madrid. Sofía se mudó a Miami, donde intentó reiniciar su carrera de influencer, lejos de los chismes de la sociedad madrileña. Y Clara finalmente entendió que la verdadera elegancia no proviene de vestidos caros o de conocimientos sobre vino. Proviene del valor de conocer tu propio valor y la fuerza para nunca aceptar menos de lo que mereces. La venganza más dulce no fue destruir a Alejandro públicamente. Fue descubrir que siempre había sido extraordinaria. Solo necesitaba dejar de aceptar la versión disminuida de sí misma que otros trataban de imponer. Clara Ruiz no solo sobrevivió a la traición, floreció. Y descubrió que algunas mujeres no nacen para ser personajes secundarios en la historia de nadie. Nacen para ser las protagonistas de sus propias vidas épicas. Comenta abajo con tus pensamientos sobre la venganza de Clara y qué crees que sucede a continuación en su vida.